Bien, en la agenda de hoy tenemos tres invitados muy diferentes que vienen de las ciencias médicas, pero amplían sus conocimientos hasta otras áreas. Le damos la bienvenida al doctor José del Toro. José del Toro Lugo es neuropsicólogo clínico, experto en conducta humana y además ha participado en programas que tienen que ver con asuntos religiosos. Yo creo que al doctor le podemos sacar mucho provecho porque nos habla de sanidad interior. Sanidad interior sugiere algo espiritual, algo de lo... Y quisiéramos comenzar pidiéndole al doctor del Toro que nos diga, doctor, ¿su doctorado es en psicología o en medicina? En psicología clínica. Usted es psicólogo clínico, usted no es médico, ¿verdad? Hay que resaltar Luego, Sí, doctor. que el psicólogo de hoy se ha ramificado de diferentes maneras. Hay psicólogo clínico, hay psicólogo deportista, hay psicólogo industrial, hay psicólogo de producción, hay psicólogo de artista. De toda actividad del ser humano se ha creado una especialidad de psicología. Porque todos nosotros, el que viene a batallar con la base llena, el que está en su casa teniendo problemas o en su consultorio, necesita frecuentemente la ayuda de una persona con esa experiencia. Doctor, una de las experiencias que usted no puede transferir es el hecho de que sí es cierto que durante toda la historia de la humanidad hay personas que creen verdaderamente, sobre todo los más inteligentes, los más académicos, de que la religión es el opio de todos los pueblos. También hay algo que no se puede dudar, y es que la presencia de Dios ha estado de la misma creación hasta hoy presente en las creencias de nuestros habitantes de este planeta. Entonces, han estado compitiendo algunos sectores de la ciencia con una realidad que es innegable, en diferentes formas, no importa que sea qué tipo de religión. Nosotros queremos comenzar por ahí. ¿Realmente se puede llegar a una conclusión de que la religión no es un opio o no es solamente un freno, sino que es algo innato en el ser humano? indiscutiblemente, de hecho, cuando Marx habló sobre el opio, la religión como opio de los pueblos, que fue en el 1844, que trajo ese concepto, entendemos lo que el opio es. El opio, de hecho, es una droga. Y lo que tiende, la tendencia que tiene la droga, yo he trabajado en adicciones, posiblemente he visto más de 5.000 pacientes con trastornos adictivos a través de mi carrera. Y de hecho estoy certificado a la misma vez como adiccionólogo en los Estados Unidos. Y una de las cosas que hace el opio es que endurmece la conciencia del individuo. Entonces, comparar la religión con el adormecimiento de conciencia o sacar del contexto de la realidad al hombre intelectual, al hombre que tiene un cerebro, que es pensante y que esas capacidades psicointelectuales las utiliza de una forma que produce beneficio tanto para él como para la sociedad. Me parece que es una comparación un poco no bien pensada. Doctor, ¿qué religión usted profesa? Metodista, yo soy metodista. Usted viene al país a dictar una charla, o dos charlas en específico, sobre salud interior. ¿Por qué no hablamos un poco de esa charla de salud interior para que los amigos de Jaina y la periferia sepan la clase de hombre que usted es, con qué viene, qué trae en la bola, como dicen ahora en el picheo, para entusiasmarlo a asistir a esa charla? Claro que sí. Nosotros entendemos que el ser humano es un ser dimensional. Por ser dimensional me refiero que el ser humano no es solamente una máquina biológica, el ser humano es un ser con capacidades espirituales, tiene un espíritu, es un ser físico, es un ser mental, es un ser social, y en todas las dimensiones de la vida se experimentan
en momentos dados traumas y se experimentan situaciones que a veces las personas inclusive pierden la habilidad de poder funcionar de una forma saludable. De hecho, una de las definiciones que yo tengo para salud mental es el balance que existe entre el potencial de la persona y las demandas mismas de la vida. Cuando hay un desequilibrio, que la persona pierde la habilidad de poder funcionar y reaccionar o responder de una forma saludable a las demandas de la vida, significa que su salud mental está en riesgo. Se llamaba estrés eso antes. ¿Sigue llamándose estrés? Sigue llamándose estrés. Sin embargo, hay experiencias en la vida humana que marcan al individuo, y esas experiencias que podemos llamar traumas, y traumas para cada persona es diferente, dependiendo la energía y la capacidad, no solamente psicointelectual que tiene para poder trabajar esas áreas, pero también la fortaleza psicológica que pueda tener la persona. Entonces hay cosas que marcan, hay experiencias que marcan en la vida. Por ejemplo, un niño maltratado desde su niñez. Sabemos, desde el punto de vista psiconeurológico, que todo ser humano tiene una conciencia, tiene un subconsciente, pero también tiene un inconsciente. Doctor, mire, lo que le vamos a preguntar es algo que vivimos, esa es una interrogante que tenemos todos y que le hemos buscado 1000 respuestas. Queremos su opinión sobre 3 asuntos específicos. El hombre viene con su genética marcada de no más de 70 años, 75 años de edad promedio. Puede que viva 100, pero es una excepción. Puede que muera a los 30, pero es otra excepción. Pero vamos a hablar de la edad promedio. Usted viene marcado de su nacimiento, de que va a tener una edad promedio en este momento, con los avances de la ciencia, de 75 años. Ahora, hay 2 elementos que no le hemos encontrado ningún tipo de solución. El hombre busca de esos 75 años el mejor estatus y calidad de vida, pero no está buscando vivir 100 años porque sabe que es imposible o muy difícil. La pregunta es, ¿por qué el hombre, cuando se trata de bienes, dinero, saca eso aparte de su vida y piensa diferente? Y si usted le puede decir a un hombre, por más que tú veas, no te van a poner los cuartos en la caja. A Dios no le importa. No dan los cuartos. Eso es sagrado, aunque él sepa que se va a morir mañana. Y lo otro es el tema de por qué cuando a una persona le dan un diagnóstico fatal, fatal porque tiene un tiempo y fatal porque no va a ser bueno el final. ¿Por qué inmediatamente, aunque haya ejercido el ateísmo toda su vida, encuentra al Señor? ¿Qué mecanismo es que se destapa en esos dos, con los bienes y con un diagnóstico de ese tipo? Claro, una cosa es tener unos conceptos que pueden partir de una teoría. Otra cosa es confrontarse a una realidad donde sabe que el momento a la persona le está llegando y tiene reflexiones. Por ser un ser espiritual, todo ser humano, reconozca o no reconozca la divinidad, es un ser espiritual. Y ese ser espiritual tiene unas necesidades que solamente se pueden llenar a nivel espiritual. Por lo que cuando se confronta a unas circunstancias tales, esa persona tiene reflexiones. En esas reflexiones puede llegar a unas conclusiones que han sido completamente diferentes a las conclusiones que ha llegado anteriormente. Le doy un ejemplo. Yo estuve en Temple University dando unos en Filadelfia. En Filadelfia. Encontré un profesor que es un profesor de físicas, y ese profesor, señor americano, se entendía como ateo, no tenía ningún criterio de Dios. Y tenemos una conversación, este señor me dice, la Biblia para mí no existe porque para mí no existe Dios. Así que no podemos hablar una conversación científica utilizando la Biblia.
Sin embargo, él tenía 2 libros de la ciencia, científico. Y yo le pregunto a él, ¿y esos libros? Y él me da su explicación. ¿No ha conocido usted a Darwin siendo un hombre de ciencia? Digo, de hecho que sí, tengo varios libros en mi biblioteca de Darwin. Y yo le digo, ¿y qué tal de Darwin? Él me hace su explicación y me dice, yo no puedo aceptar la Biblia porque usted no estaba allí cuando la Biblia se escribió. Entonces yo le digo, pues entonces usted es un hombre de fe como yo. Lo que pasa es que el Dios suyo es un Dios diferente. El Dios suyo es Darwin. Porque todo el mundo cree en un ente superior que coordina, que dirige. Es una especie de CEO máximo. Exacto. Que no tiene nombre para unos. No es Dios. Sabrá lo que... pero lo reconoce. O sea, eso de que una persona enferma y moribunda invoque la palabra de Dios como ser superior, yo creo que es legítimo. Tú no tienes por qué estar divorciado completamente de Dios solamente porque tú no creas en eso. Eso así. Eso así. Y lo otro, el síndrome que usted describió hace unos minutos, entre la incompatibilidad de sus capacidades con las demandas del ambiente, hoy se llama como PTS, el síndrome postraumático, que se aplica tanto al que juega béisbol como al que trabaja, el empresario. Él te va a hablar de eso. Sí, y ese síndrome, por ejemplo, en el caso donde yo trabajé con el Departamento de Defensa, viendo estos tipos de casos, la mayor parte de los que vienen, por ejemplo, de Irak, veteranos de guerra, de la guerra, policías que tienen traumas, personas que tienen accidentes violentos o que han sido asaltados, que sufren unos traumas bien definidos y bastante agudos, pues generalmente sufren de lo que yo le digo en inglés un PTSD. Ese PTSD pues, tiene una sintomatología y la persona se le hace difícil luego tener esas adaptaciones a nivel sociales. Generalmente tienen muchos problemas en la familia, tienen dificultades relacionales y se complica la vida a través de unas conductas, pero una de las características sintomatológicas del PTSD es la depresión. Entran en un estado depresivo suicida bastante agudo y desde luego con unos potenciales conductas suicidas. Que de hecho aproximadamente 5 meses atrás yo vine aquí a la República y dimos un taller sobre el suicidio. Sí, bastante alto en nuestro país, sí, bastante alto. Ha crecido, yo creo que en el mundo entero. Por muchos años el psiquiatra y el psicólogo se distanciaron y realmente no había forma de congeniar esas dos formas de pensar del ser humano en cuanto a su conciencia y estado mental. En los últimos años uno ha visto que el psicólogo se ha aproximado cada vez más al psiquiatra, inclusive en muchos centros es el brazo derecho del psiquiatra. Sí. Todos los psiquiatras tienen una asesoría de psicólogo para llevar a cabo su estudio de una manera más formal. ¿Cómo anda la psicología en nuestro país? Si la conoces. Bueno, no conozco mucho el término del país en sí. Hay una serie de factores sociológicos que siempre contribuyen al estado psicológico de cualquier individuo en una sociedad. Y nosotros entendemos, por lo menos en los últimos 6 años yo he vivido en Puerto Rico, donde la comunidad dominicana es bastante grande, en el área de San Juan, de Santurce, Bayamón, en las ciudades más grandes, vemos una comunidad. Y hemos visto a la misma vez ciertos rasgos que se manifiestan, pero hay otros factores sociológicos que tenemos que considerar, el adaptarse a una nueva sociedad, el tener familiares acá y familiares allá a esa distancia donde se encuentran con esas necesidades de contacto, de comunicación, pues todo eso aporta o contribuye también a las depresiones y a los sentimientos de soledad.
a esa parte vacía del ser, a ese nido vacío. En cuanto a la salud mental a nivel mundial va en decadencia. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos unos problemas de salud mental muy agudos a nivel de país. Sí. Bien, doctor, antes de que le planteemos una interrogante muy personal, quisiéramos decir que el doctor José del Toro es neuropsicólogo y que la Fraternidad de Pastores de Jaina, el Ministerio Alcanzado de las Naciones, invitan el jueves 13, mañana, que eso es mañana, a las 7 de la noche en la Iglesia de las Alabanzas, y el viernes 14 a las 7 de la noche en la Iglesia Asamblea de Dios Central, y el sábado 15 a las 7 de la noche en la calle Duarte de Jaina, a una conferencia magistral, 3 conferencias magistrales sobre sanidad interior. Así que invitamos a toda la comunidad de Jaina, de San Cristóbal, y a los miembros de la iglesia de la Fraternidad de Pastores de Jaina a oír al doctor del Toro. Doctor, antes de que usted se nos vaya, quisiéramos plantearle un problema que es bastante complejo y no sé si es el momento y el tiempo suficiente, pero que nos deje por lo menos algunos conceptos de eso. La muerte y el infinito son los dos grandes misterios de los que habitamos en este planeta. No tenemos nadie que haya regresado de ahí, nos haya contado que hay más allá de la cesión de todas las funciones, cesación de todas las funciones vitales. Se fue, se separaron el alma o el cuerpo, o se desconectó el disco duro y se acabó el juego. Esa es una gran pregunta que nos hacemos todos. La otra es el infinito. Usted mira para arriba, no tiene que buscar un científico que se lo explique, y se pierde en el espacio. La pregunta es la siguiente. ¿Podría ser que usted y yo y los que estamos aquí seamos una parte, así como el glóbulo rojo es parte del sistema sanguíneo y el sistema sanguíneo es parte de un cuerpo y ese cuerpo es parte de una comunidad y esa comunidad es parte de una nación y la nación del mundo y el planeta Tierra del sistema solar y el sistema solar podríamos nosotros ser parte de un cuerpo en el que tenemos funciones específicas que hacer para servirle a ese gran cuerpo, o no hay nada escrito sobre esa teoría? Bueno, esa respuesta amerita un poco de tiempo. El ser humano, pese a sus limitaciones fisiológicas, que tiene que estar en un solo lugar a la misma vez, tiene algo que es excelente, es la fe. La fe es lo que en realidad puede aceptar esos mundos que no vemos. Esa fe en Dios, esa fe en un más allá, esa fe en una eternidad. ¿Y Dios nos quiso que sepamos más de lo que sabemos? Si supiéramos más de lo que sabemos, entonces creo que tendríamos más problemas. Me parece que se complicaría la situación y quién sabe, entonces suframos más de estrés. La fe va más allá de la razón, y eso no significa que no tenemos que tener una razón o que no tenemos que hacer un ejercicio intelectual para tener fe. Fe no es estar intelectualmente ciego, sino más bien utilizar ese razonamiento y hacer a la misma vez el ejercicio de la fe. Y cuando leemos la Biblia, nosotros vemos las promesas bíblicas del más allá, de la eternidad. Y claro, a mí en momentos dados me han preguntado personas, bueno, el cielo es tan bello y el cielo es tan
glorioso, le gustaría a usted llegar al cielo. Y a mí me gustaría llegar al cielo, claro que sí, a quien no le gustaría llegar al cielo. Lo que pasa es que yo no tengo apuro por llegar, yo prefiero estar aquí. Yo llegaré cuando no tenga otra alternativa. Sin embargo, creo que hay un más allá y creo que hay una eternidad. Yo creo que la muerte dejó de ser un misterio para el hombre hace mucho tiempo, igual que la vida. Cuando tú asumes que un hombre y una mujer tienen una relación y cada uno aporta la mitad de los cromosomas y se forma un ser con características parecidas o diferentes a los mismos que lo procrearon, te das cuenta que la muerte es parte de la vida misma. Exacto. Todo nace, todo muere, entonces misterio no hay. ¿Qué pasa después? Seguro. Ya lo haremos cada uno a su tiempo. Y de hecho hay diversas definiciones de muerte. Por ejemplo, la muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. La muerte clínica es cuando el cerebro deja de dar sus ondas. Las conferencias son jueves, viernes y sábado. Bien. Eso es correcto. Gracias. Y una pregunta, usted dijo que Puerto Rico está difícil. Puerto Rico está difícil, pero en Puerto Rico hay puertorriqueños que hacen lo mismo que las personas que viven aquí o que viven en China. Realmente, para ustedes los psicólogos clínicos, la herencia tiene o la cultura tiene mucho que ver en eso de que Puerto Rico tiene muchos problemas. Yo creo que sí, yo creo que la cultura tiene que ver, pero tiene que ver también la mentalidad de la persona. Cada persona tiene una mentalidad y hay un pueblo que tiene una mentalidad. Y está intervenido ahora por una comisión del Congreso americano. Correcto. En lo macro tiene muchos problemas y en lo micro tiene demasiados problemas. O sea, cuando no hay trabajo, cuando se pierden expectativas, las cosas realmente no se solucionan. Eso es así. Doctor, vamos a repetir que el doctor del Toro estará mañana jueves 13, el viernes 14 y el sábado 15 a las 7 de la noche en la Iglesia de las Alabanzas, en la Iglesia Asamblea de Dios y en la calle Duarte de Jaina. Doctor, gracias y mucho éxito. Gracias a usted. En su sanidad interior. Gracias. Señores, acaba de producir a las 6:40 unas declaraciones el ministro de Obras Públicas, al ser cuestionado por los medios. El señor Castillo confirma que la gigantesca operación de ayuda al hermano país de Haití ha sido coordinada y ejecutada en estos momentos. Se concluirá, según lo instruido por el presidente Medina, y que el trabajo se hará y se hará bien. Hasta 500 camiones están envueltos en eso, de comida fría y caliente. El trabajo se hará y se hará bien. Hay un elemento nuevo que es que el propio gobierno dominicano está ayudando a que esa ayuda llegue a su destinatario final. No hay intermediarios, ni Bill Clinton, ni Preval, ni generales haitianos, ni los guardias, ni nada. Sencillamente, ese presidente que tiene Haití, aunque es provisional, parece que está haciendo funciones definitivas más efectivas, porque ahí no hay problema. Es decir, que la operación es